una de las preguntas que siempre me hacen sobre este tema es si ya cambió la relación con Estados Unidos, la relación comercial, que se ve hacia adelante. ¿Y qué puede hacer México para que, pues bueno, como se dice, podamos torear el asunto? Comenzaría por decir que yo creo que la relación comercial con Estados Unidos, bueno, más allá de la relación comercial, la relación con Estados Unidos ha cambiado, por supuesto que ha cambiado, pero no cambió a partir de que Donald Trump empezó su segundo término. O sea, la relación con Estados Unidos viene cambiando desde hace muchos años. Y no solo la relación comercial, o sea, es algo más allá, ¿verdad? Porque también hay cuestiones relacionadas con la migración, la seguridad, que son dos temas principales en la agenda de ese país y que estamos llamados, obviamente, a atender por la importancia de nuestra relación. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo en este momento es que la velocidad de cambio, eso sí, es otra, ¿no? Pero estos cambios se venían dando de manera paulatina. Y ese es un aspecto. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues de entrada, el Tratado de Libre Comercio que conocimos, el que se hizo en 1993, ese tratado no es el que está vigente. El que está vigente es el que se renegoció en 2019. Ese es otro tratado que tiene reglas parecidas, pero otras muy diferentes. Y es un tratado que ya tenía implícito un toque importante de proteccionismo. O sea, ya venían estas políticas proteccionistas. Es a partir de 2018 que los Estados Unidos cambia también sus políticas comerciales con China. Y eso tuvo un impacto enorme en la relación con México. ¿Qué pasó? Pues que Estados Unidos empezó a ponerle tarifas a China y empezó a poner barreras en su comercio con China. Después, además, nos sucede la pandemia. Creo que la pandemia genera también o inclina la balanza hacia este proteccionismo, porque la pandemia le enseña no solo a Estados Unidos, sino a todos los gobiernos que este enfoque principal en la globalización que vivimos por décadas, de que hay que producir en el lugar donde es más eficiente producir, donde es más costo eficiente producir. No, pues que en Timbuktu a la izquierda y lejísimos, allá hagámoslo. Esa noción, esa visión y ese enfoque cambió, porque ahora se considera, y creo que hay un punto ahí, que es importante considerar otros aspectos, ¿no? Aspectos políticos, quién es tu aliado, quién está además en tu agenda política, y entonces quizás ha venido una reflexión y una nueva, digamos, un nuevo enfoque en donde se están priorizando otros aspectos, otros criterios, ¿no? O sea, a lo mejor Estados Unidos se pregunta, ¿yo por qué voy a apoyar, ¿no? O por qué le voy a dar a ganar a Asia, a China, versus otros posibles aliados, cuando no los tengo como aliados en otros frentes y en otras dimensiones del poder, ¿no? Entonces, creo que esto que vemos en esta política arancelaria proteccionista ha venido sembrándose en los años anteriores. Desde antes de la pandemia generó también esta reflexión, ¿no? ¿Dónde produzco mis medicamentos? Y en un momento de crisis mundial, ¿de quién estoy dependiendo? ¿De quién dependo en provisión fundamental de algunos insumos, ¿no? Entonces, todas estas cosas fueron muy relevantes. Sin duda, Trump es un personaje pues con una personalidad muy expansiva, que nos queda muy claro a todos, que es alguien que pues atrae toda la atención y podemos tender a pensar que, bueno, a lo mejor Trump pues ya le está yendo mal en popularidad, entonces esto va a pasar y las cosas van a ser como antes. No, yo creo que no van a ser como antes, porque las cosas venían cambiando desde antes de Trump, y creo que hay que aprender a distinguir la agenda de Trump de la agenda de los Estados Unidos. ¿Qué temas sí están en la agenda de Estados Unidos? Y sí creo que ciertas políticas proteccionistas vienen en la agenda de Estados Unidos sin Trump. Creo que los temas de la relación comercial con México, de lo que funciona y lo que no funciona, también están en la agenda de los Estados Unidos desde hace tiempo. Y cómo se relacionan esos temas con la seguridad y con especialmente la frontera,
pero también con el tema de migración, es clave para entender lo que viene a futuro. Entonces, lo que pasó en 2018 es que Estados Unidos pues, le pone estos límites a China y bueno, como resultado pasan dos cosas. México se convierte en un socio comercial importantísimo, o sea, el número uno para Estados Unidos. Es decir, nosotros nos beneficiamos tremendamente de este enfoque de Estados Unidos. Al mismo tiempo, nuestro comercio aumentó tremendamente con China, algo que prendió las alertas a Estados Unidos de que, bueno, los chinos están tratando de entrar a este mercado tan atractivo que son los Estados Unidos a través de México, ya sea a través de la inversión con México, es decir, que México les compre y sean parte de esta cadena de provisión. Y bueno, pues en teoría ese es uno de los problemas, digamos, o uno de los asuntos que tenemos que resolver con Estados Unidos y que yo creo que en una renegociación del tratado va a ser un tema principal. O sea, ¿cuál va a ser la relación con China? Tanto de Estados Unidos con China como de México con China. ¿Y qué nos va a pedir Estados Unidos en relación a China? Y yo creo que nuestro gobierno tiene que ser sumamente estratégico, porque China es el segundo socio comercial importante de México. O sea, Estados Unidos es el 1, pero China es el 2. Entonces, no es que podamos prometer prescindir completamente de China, porque entonces vamos a fracasar en nuestra primera relación, que es con Estados Unidos. Entonces, digamos, ahí creo que tenemos que tener una estrategia sumamente inteligente, el cómo vamos a tratar ese tema, y es en lo que tenemos que estarnos preparando. Creo que a futuro también el tema de la inteligencia artificial y de toda la parte tecnológica va a ser muy importante, porque ahorita cuando vemos lo que quiere Trump, que es básicamente no el nearshoring, sino el reshoring, ¿no? Que es que Estados Unidos vuelva a producir en su territorio, uno dice, bueno, ¿cómo? Si uno de los principales problemas que tienen es la fuerza de trabajo. No olvidemos el factor tecnológico. Cómo los Estados Unidos, ¿no? Los sectores empresariales, cómo están viendo la tecnología y si en qué sectores la tecnología podría ya sustituir el trabajo, digamos, costo efectivo que produce México, por lo cual somos muy atractivos, ¿no? Entonces, eso es algo a pensar, quizás no en el plazo inmediato, pero sí a futuro, a entender cuál es este panorama que se está viendo en Estados Unidos y de cómo ese factor a lo mejor se está viendo como, ¿saben qué? Pues posiblemente ya no tenemos que depender tanto de México, posiblemente en nuestro sector ya podemos pensar en la robótica, en la inteligencia artificial y prescindir de que se tenga que producir fuera de nuestro territorio, porque pues va a ser mucho más costo efectivo. Entonces, creo que ese es un factor bien importante, el cómo se esté mirando eso. Sin duda el tema de Estado de Derecho es vital. Y yo creo que aquí, de nuevo, por la personalidad expansiva de Trump, como que sentimos que todo está pasando a partir de él, pero la realidad es qué tipo de socio comercial ha sido México a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo creo que, porque otra pregunta que me hacen es, ¿el tratado está vivo? ¿Se cumple? Bueno, el tratado tiene muchas dimensiones. El tratado como tal es un instrumento, digamos, completamente, es un convenio, es un contrato legal, y como contrato pues no se ha cumplido. México no lo cumplió, tenemos muchísimos, digamos, desacuerdos en la parte energética. Ahora con la reforma judicial estamos también violando parte del tratado, porque ahí se especifica que las empresas tienen que poder ser atendidas en tribunales, ¿verdad? Sus controversias en tribunales objetivos, independientes, y eso ya lo destruimos. Entonces, hemos venido faltando al tratado. Ahora esto de los aranceles también incumple el tratado. Entonces, el tratado como instrumento legal se dejó de cumplir.
Pero yo creo que tenemos que ver la relación comercial, obviamente más allá del tratado. Y esa relación comercial es lo más valioso, porque atrás de esa relación hay décadas de conocimiento y experiencia que llevaron a tener las cadenas productivas que están puestas en la mesa, y eso no se destruye en un día, ni siquiera porque el tratado a nivel legal no se esté cumpliendo. Entonces, la relación comercial con Estados Unidos va a permanecer. Obviamente, ¿va a cambiar? Sí, y es un poco de lo que ya les fui comentando. Creo que para una siguiente intervención y para sus preguntas, lo clave es preguntarnos qué tendría que estar haciendo México. Claramente estamos ante un shock externo que está generando muchísima incertidumbre sobre México, es decir, qué rol va a tener México, qué rol va a tener nuestro tratado. Entonces, lo que no podemos darnos el lujo es que internamente contribuyamos a esta incertidumbre. Entonces, creo que al cierre del sexenio pasado, con la serie de reformas constitucionales que cambiaron al Estado mexicano, porque fueron tan profundas que con la reforma judicial, para mí fue el cierre de una era de 100 años. O sea, la República posrevolucionaria nos duró 100 años y fue modificada al cierre del año pasado, de ese tamaño. Entonces, generamos mucha incertidumbre con ese conjunto de reformas, que además no solo trae la reforma judicial, sino un cambio en las reformas, en el sector regulador, en varias, piezas de regulación económica. Entonces, en enero se nos suma este factor de incertidumbre desde fuera, externo. ¿Qué es lo que tiene que hacer México? Nuestro gobierno tiene que reconducir su agenda. Es en lo que tiene control. No tiene control sobre Trump, no tiene control sobre la agenda de Estados Unidos, pero sí tiene control sobre su propia agenda. Y lo que no puede hacer nuestro gobierno es darse el lujo de contribuir a la incertidumbre económica. Entonces, después podemos platicar un poco de la agenda que podría tener el gobierno de México. Gracias. Déjenme empezar con un poquito de datos y retomando algunos de los comentarios que Mariana hizo. Desde nuestro punto de vista, el tratado está funcionando. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está funcionando. En 2023 tuvimos ese nivel de comercio con Estados Unidos que lo incrementamos para 2024. En ambos años fuimos ya el primer socio comercial de Estados Unidos, efectivamente apoyado, entre otras cosas, por los aranceles, los impuestos a la importación que puso Trump a China desde su primer mandato, y que, como bien dice Mariana, no es una cuestión solo de Trump, porque Trump los puso y Biden los mantuvo. Entonces ya llevamos 8 años más lo que se acumule. Pero el tratado desde 2020 han creado 9 millones de empleos en toda América del Norte. Entonces el tratado va funcionando. En la relación México-Estados Unidos, pues también es verdad lo que se dice, que tenemos un superávit, y la verdad es que se ha incrementado en los últimos 10 años de manera muy relevante. En 2024 tuvimos récord con 171,000 millones de dólares de superávit. En los últimos 10 años, del 14 al 24, las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron 71%. Entonces, sin duda, la integración con Estados Unidos es total, es absoluta. El 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos, el 50% de la importación viene de allá. Entonces, está cimentado en el tratado y creemos que el tratado hasta ahora ha funcionado. Pero, pues efectivamente, el nombre del juego es incertidumbre. Y creemos que ahora hay dos temas fundamentales que están ayudando en este tema de la incertidumbre. El primero, pues los aranceles unilaterales que ha impuesto Trump, efectivamente son violatorios del tratado. El punto positivo de esa posición de aranceles unilaterales es que hasta el momento el Tratado de Libre Comercio casi en su totalidad se está aplicando. Es el único Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos está respetando. Colombia, Israel, Vietnam, otros tratados de libre comercio que tenía Estados Unidos, sencillamente son hoy letra muerta. Solo el TEMEC está funcionando de manera parcial, pero funciona. El problema es que eso no nos da tampoco ninguna certidumbre.
que mañana no vaya a cambiar de idea Estados Unidos y nos cambie un poquito más las reglas del juego. Y el otro motivo de incertidumbre que tenemos a mediano plazo es que el año que entra vamos a revisar el tratado. El propio tratado tiene una cláusula de revisión a los primeros 6 años y eso nos toca el año próximo. La parte positiva es que creemos que siendo un tratado que ha dado beneficios, siendo un tratado firmado en la primera administración de Trump, pues tiene todos los elementos para poderse prorrogar, poder continuar, pero en qué términos vamos a continuar es lo que no sabemos. ¿Dónde estamos ahora? ¿No? Porque se habla mucho de los aranceles y demás, pero solo para darles una fotografía, Estados Unidos son estos 3 tipos de aranceles los que tenemos hoy impuestos. Tenemos aranceles para todo el mundo, los famosos recíprocos. Para México es del 25% de cualquier mercancía, y lo que se logró hace unos meses es que se respetara el tratado. Es decir, las mercancías que califiquen como originarias conforme al tratado no pagan impuestos en Estados Unidos, a excepción de los automóviles ligeros y a excepción del acero y del aluminio. Entonces, quien está en el sector acero-aluminio no tiene ninguna protección del tratado. Las automotrices no tienen esa protección. Lo que han logrado es que el cálculo de la base del impuesto se ajuste con el valor de partes estadounidenses. Es decir, si el vehículo tiene ciertas partes estadounidenses, esas se eliminan de los aranceles. Y noticia de la semana pasada, las autopartes del tratado también están exentas. Para el resto del mundo tenemos aranceles entre el 10 y el 50%, más los de China que van creo que por el 150% ya inalcanzables, y el resto del mundo tiene automóviles, autopartes, acero y aluminio con su 25%. En esa medida, México sí tiene una ventaja respecto del resto del mundo. Y algo muy importante que también es de la semana pasada, hasta hace poco estos aranceles del 25% más el 25 más el 25 eran acumulativos. Es decir, si uno estaba exportando un automóvil, entonces era 25 sobre el coche, más 25 sobre el acero que llevaba el coche, más 25 sobre cualquier otra cosa. O sea, era una locura. La semana pasada salió una orden ejecutiva diciendo, bueno, les aplica uno u otro, según el tipo de mercancía. Entonces, bueno, eso también ha reducido bastante, para el caso de México, la carga arancelaria. Ahora, les he dicho ahora que en la medida que sean originarios del tratado, ¿y eso qué quiere decir? Producir en México no es suficiente. Según los datos que tenemos, el 50% de la exportación de producto mexicano está al amparo del tratado. Es decir, son empresas que se preocupan por revisar la regla de origen del tratado, de emitir su certificado de origen, de tener los controles documentales y demás. El otro 50% nunca se preocupó por eso, por la sencilla razón de que no había impuestos en Estados Unidos. Entonces, pues, ¿para qué me voy a llevar una carga administrativa, laboral, etcétera, etcétera, regulatoria? Pues si al final no pago nada, como nadie pagaba nada. A partir de enero, donde pues, se paga 25%, es que las empresas voltean a ver si sus procesos, como los llevan de toda la vida, pueden cumplir con el tratado. Y en la medida que esos procesos cumplan con las reglas del tratado, entonces podrán tener este beneficio de entrar a Estados Unidos sin aranceles, lo cual es mucho más seguro, digamos, hacerlo de esa manera legal, a preguntas que de pronto uno recibe decir, ¿y si le bajo el precio al producto o lo subvalúo o hacemos alguna triquiñuela de clasificaciones y tal? La verdad es que con cumplir el tratado tenemos ese acceso, pero lo importante es decir, nada más por hacerlo en México no es suficiente, hay que hacer algo más. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2026? En el 2026, primer mensaje, el tratado no se acaba. En el 2026 lo que tenemos es una obligación de sentarnos los 3 países a platicar a ver cómo lo vemos. Esto va un poquito, o es consecuencia del tratado anterior. El tratado anterior no tenía una cláusula de revisión, ni tenía una cláusula definitiva, ni mucho menos. Cuando Trump llega a la presidencia en su primer mandato, lo primero que dice es que es el peor tratado de la historia y que hay que tirarlo a la basura y que no sirve para nada.
Y la verdad es que el tratado, en ese momento el gobierno mexicano yo creo que tuvo una buena reacción a decir, bueno, revisemos y actualicemos el tratado. Por ejemplo, el tratado negociado en el 93 no tenía un capítulo de comercio electrónico, por ejemplo, por la simple y sencilla razón que el Internet pues, no era una relevancia en 1993. Entonces, bueno, vamos a actualizar el tratado. Y lo que se acordó en el TEMEC fue, sentémonos periódicamente a ver si vamos bien y le hacemos algún arreglo, y si todo está en orden, nos damos un apretón de manos y lo prorrogamos automáticamente 16 años más. Entonces, es un proceso de revisión periódica. Eso es lo que tenemos para mediados del año próximo. Ahora, ¿cómo se va a poner esa revisión? ¿No? Hay temas donde nos sentimos que vamos a ser ofensivos, ¿no? Vamos a atacar por tratar de dejar clarísimo que estos aranceles unilaterales se tienen que acabar para siempre y que se respete el tratado, que no nos pongan más aranceles. Reglas de origen en automotriz, ¿no? México y Estados Unidos tuvieron una diferencia hace un par de años de cómo se interpretaban esas reglas de origen. No nos pusimos de acuerdo, México demandó a Estados Unidos en un panel al amparo del tratado y México ganó. La interpretación de México era la buena y Estados Unidos sigue sin cumplir esa sentencia de ese panel internacional. Curiosamente, México tampoco ha empujado para que la cumpla, porque claro, nosotros, como ser la parte ganadora, podríamos presionar para ello, no lo hemos hecho. Y la tercera es, pues, eliminar cualquier barrera a la agricultura, que es un tema recurrente en Estados Unidos, es decir, estos temas de aranceles temporales por algunas regiones y demás. Por el otro lado, no estamos, ya lo decía Mariana, tampoco estamos libres de culpa. Tenemos estas preocupaciones de triangulación de producto chino, tenemos una reforma constitucional en energía, una reforma constitucional en organismos genéticamente modificados en maíz. Los dos son temas que estaban acordados en el tratado y que en principio Estados Unidos creemos que va a empujar en estos dos, además de ser un poco más duros en el tema de cumplimiento de reglas laborales. Entonces, los dos países, digamos, hemos ignorado nuestro contrato y creemos que estos son algunos de los temas que van a estar sobre la mesa de manera importante. ¿Cuáles son algunos posibles resultados de la revisión? Bueno, pues el escenario de menor riesgo y el que más nos gusta es de sentarnos en julio del año que entra, decir, ¿les parece bien? Nos seguimos como estamos, apretón de manos, 16 años. La verdad, lo veo muy complicado. Segundo escenario, que hagamos una reapertura del tratado muy acotada y que pueda ser exitosa. Por ejemplo, ¿cuál va a ser un tema? Reglas de origen en el sector automotriz. Estados Unidos ha estado diciendo que quieren producir más en su país, ya lo mencionó Mariana, y una forma de hacerlo es decir, bueno, para que el coche cuando entre a Estados Unidos no tenga impuestos, entonces, pues por ejemplo, el 80% del acero, del aluminio que se utilice, tiene que ser acero estadounidense. No me importa el de Monterrey, no me importa el de Canadá, tiene que ser Estados Unidos. O cierto tipo de autopartes, nada más las estadounidenses. Ahí creemos que puede haber algunas modificaciones, pero mantenerlo muy acotado y no abrir la caja de Pandora en donde todo mundo quiera renegociar el tratado. Si hacemos esa apertura acotada y muy puntual, otra vez cerramos el tratado y 16 años. Pero si no es el caso y empiezan a salir temas y temas y temas, entonces lo que dice el tratado es, bueno, si no se pusieron de acuerdo los países, tengamos revisiones anuales. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en julio del año que entra no nos ponemos de acuerdo y el tratado no pone un plazo de negociación, pues podemos llegar al siguiente año y decir, nos seguimos. Y podemos seguir en este proceso 2, 3, hasta 10 años, que es lo que en principio le queda de vida al tratado. Y bueno, yo creo que ese es el escenario más posible, desafortunadamente. Vamos a estar en unas mesas de negociación 1 par o 3 años por lo menos. Y el último riesgo, que espero no ocurra, pues efectivamente es que alguno de los países levante de la mesa y diga, yo ya no quiero, me retiro del tratado. Si Estados Unidos se retirara del tratado, por ejemplo,
pues México y Canadá tenemos otro tratado de libre comercio que hoy aplica, el TPAT, el Tratado Transpacífico, en donde México y Canadá somos miembros, entonces podríamos seguir con un comercio bajo reglas. Canadá y Estados Unidos podrían regresar a su tratado bilateral de los 80s, previo al Telecán, y el que se quedaría sin tratado con Estados Unidos sería México, lo cual muy posiblemente nos lleve a una negociación bilateral con Estados Unidos y pues logrando de alguna manera esa estrategia de los Estados Unidos de dividir a los socios comerciales y negociar por separado. ¿Qué capítulos están en la mira, ¿no? En esta revisión? Bueno, reglas de origen, ya lo mencionábamos, dónde producir y cómo. El tema laboral, creemos que este mecanismo de respuesta rápida, que han habido algo así como 25 paneles en estos últimos 2 años, o más bien reclamaciones de Estados Unidos, ahí se van a volver a apretar las tuercas sobre México y va a haber una presión de los sindicatos de Estados Unidos y locales importante. La solución de diferencias, el tratado las mantiene todavía, creemos que ahí podrán haber más o menos dientes. Al presidente Trump no le gustan los mecanismos de solución de diferencias de los tratados, los ve como unos subsidios. ¿Y cómo es esto de los subsidios? Lo que dice es, si a una empresa estadounidense se va a México porque dice que siente cierta protección de unos paneles internacionales porque no confía en el sistema judicial mexicano, por ejemplo, si tiene un problema en la industria americana dirá, me voy al tratado y no al panel nacional, al Tribunal Nacional. Trump dice, eso es un subsidio, es una ayuda para que te vayas al extranjero. Y no te quiero dar esa ayuda, te quiero quitar todas las ayudas que pueda quitarte para que pienses 2 veces y o no te vayas de Estados Unidos o mejor te regreses. Entonces, es un tema también que va con el tema 4. Ciberseguridad y blindaje contra China va a ser un tema. Energía, sin duda. Biotecnología. El tema migratorio, el tratado tiene un capítulo de entrada temporal de personas de negocios, pero no hay una movilidad laboral libre, va a ser un tema. Propiedad intelectual también. Y el último tema que ya lo mencionaba Mariana, ¿qué vamos a hacer con China? Hoy el tratado dice que si alguno de los 3 países quiere negociar con una economía de no mercado, pues primero le tiene que pedir permiso o consultarlo con los otros 2 y hasta ahí se queda. Pero sí es posible y creo que sería muy peligroso que en el tratado viniera con nombre y apellido decir, no puedes tener negocios con China, no puedes darle cierto trato, etcétera, etcétera, y hacer un proteccionismo regional en perjuicio de China y posiblemente en perjuicio de las economías también regionales, ¿no? Pero son este tipo de temas, como pueden ver, hay de todo. Entonces va a ser una plática, una negociación en 2026 bastante complicada. ¿Qué va a pasar o qué estamos viendo hasta el momento? Bueno, pues que ya los pronósticos de crecimiento tanto de México como de Estados Unidos van a la baja y los índices de incertidumbre pues están por los cielos, porque pues es el nombre del juego. De hecho, creo que en la entrada hay unas boletitas para tomar apuestas. Entonces, a ver, ¿cómo se sienten ustedes que va a ocurrir esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las previsiones para Estados Unidos? Bueno, primero, ya hay un incremento del arancel general que era de 2.5%, es el promedio arancelario de Estados Unidos, brincó al 22,5%. O sea, nos fuimos 100 años para atrás. Hay una pérdida de poder adquisitivo en los hogares americanos, hay una reducción permanente posiblemente del Producto Interno Bruto y una reducción de exportaciones de Estados Unidos. Es decir, esta política actual, las previsiones que estamos viendo, esta lámina o estos datos son de la Universidad de Yale, ven pues que la cosa económicamente va marchando mal al mediano plazo. Y en el caso de México, pues vemos un riesgo en temas de empleo, ¿no? Lo que se ve es en riesgo 4 millones de empleos en México, en el sector manufacturero, en el sector agro también. Jalisco es, en el caso de empleo, es el que está con mayor riesgo por su planta laboral. Y hay ciertos estados, Veracruz, Sonora y Guanajuato, por ejemplo, que su dependencia comercial con Estados Unidos es del 85%. Para esas entidades este tipo de cosas es
brutal y son altamente vulnerables a los aranceles. Entonces, son todos estos factores, como bien decíamos, pues la incertidumbre es el nombre del juego y vamos a tener que ver cómo desarrollan las cuestiones en los siguientes días, cuáles van a acabar siendo las estrategias, bien lo decía Mariana, del gobierno mexicano para poder sortear todo esto, tratar de buscar las oportunidades y mantenernos económicamente muy sólidos e integrados, esperaría yo, a la región de América del Norte, pues en ese regionalismo que estamos viendo mundial, ¿no? Muchas gracias.